Entonces, solo repitiendo lo que ya dije, porque creo que lo que está anterior a que comience la grabación no se queda guardado. Los temas de movimiento circular, que son los 3 videos que les compartí, pueden ser, bueno, entran dentro del control de lectura y pueden ser evaluados en examen, ¿verdad? Entonces no dejen de ver esos videos que se dejaron para que los vieran jueves, viernes de forma asíncrona. El día de hoy empezamos con un nuevo tema. No significa que es el primer tema de la unidad 2. El primer tema de la unidad 2 es movimiento circular. Ok, les voy a compartir la pantalla. Y con lo que vamos a comenzar es, vamos a hablar algo acerca del examen, ¿ok? Entonces, obviamente, todos tienen acceso acá. Incluso yo puedo venir acá y puedo ver, cambiar mi rol solo para ver cómo se mira como estudiante. Entonces, cuando están en prueba principal, todos tenemos acá y estamos acá, perdón. Podemos ver que hay 2 actividades. Si no me equivoco, les mandé un audio también, ¿verdad? Explicándolo. Hay 2 actividades, ¿ok? Y cada una de las actividades tiene sus respectivas instrucciones, ¿verdad? Para que las puedan, o sea, las puedan leer. Y no sé. Yo les dije, entren desde antes eh, para poder leer las instrucciones, ¿verdad? Antes de que inicie el examen. Entonces aquí están las instrucciones de qué, o sea, la hoja de fórmulas. Aquí dice, después de desarrollar toda la prueba, de dar clic en el botón enviar y ver todo. Eso en realidad da igual porque se cierra automáticamente y dice, deberá proceder a subir su archivo de procedimiento de sus problemas en el enlace prueba principal, procedimiento prueba principal 1. Lo lleva directamente a esta actividad. Y aquí es a donde ustedes suben, ¿ok? Aquí es a donde ustedes suben su examen. Por cierto, también no significa que van a perder puntos o algo, pero ayuda bastante si ustedes vienen y el número 5 dice, el documento virtual deberá ser nombrado con su nombre y número de cuenta. Ejemplo, Juan López, número de cuenta. Ponen Juan López, número de cuenta, examen 1. Se me hace mucho más fácil a mí porque muchas veces, pues, cuando estoy abriendo los archivos al final, después no sé de quién es y se puede poner algo complicado, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Y bueno, aquí dice que sin rayas, pero ese en realidad es una sugerencia. No importa si la página es con rayas o no, con tal se puede escanear bien. Pero bueno, en fin, a lo que voy no es exactamente a esto. Yo les dije que leyeran las instrucciones, espero que lo hayan hecho. Pero, por ejemplo, si yo me voy acá, prueba, bueno, ya los tengo abiertos acá. Si yo me voy acá, prueba principal 1 y logro ver intentos, miro 26. ¿Ok? 26 intentos. ¿Qué quiere decir esto? 26 personas hicieron el examen. ¿Ok? Si yo le doy acá clic, bueno, vamos a ver si el campus decide darme el chance de mostrarlo. Vamos a ver acá. No nos vamos a tomar mucho tiempo en esto, ¿verdad? Pero sí me interesa. Ok, estoy en modo volver a mi rol principal. Ok, aquí intentos, aquí está. Entonces aquí yo puedo ver quiénes entraron y quiénes no, ¿verdad? Obviamente aquí va a salir que la nota es 0 porque no he subido la nota. De hecho, yo rara vez subo la nota directamente al campus. Yo les comparto un Excel. Es porque siento que es un poquito, digamos, trabajo doble, ¿verdad? Estar viniendo y regresando al campus a subir la nota, etcétera. Sino que yo mejor hago un Excel y se lo voy compartiendo. Y ahí ustedes van viendo cómo se suman los puntos de un solo, ¿verdad? Aquí puedo ver en realidad quiénes hicieron el examen y quiénes no. Ok, todos estos son los que hicieron el examen, los que no salen no lo hicieron. Eh, Sin embargo, 26 dijimos, ¿verdad? Aquí está el procedimiento de prueba principal 1. Y yo miro que me dice que son 31 los matriculados, pero solo 22, ¿ok? 22 entregaron sus procedimientos. Y yo puedo ver quiénes los entregaron. Entonces, eventualmente, ¿verdad? De hecho, si alguno de ustedes eh, sabe que no entregó el procedimiento o simplemente no entregó el procedimiento porque simplemente es como entregar el examen en blanco, ¿verdad?
O sea, decidió entrar al examen, pero después vio el examen y dijo, mejor no lo voy a hacer. Si es así, está bien. Pero si alguno de ustedes se sometió al examen, ¿ok? Hizo su procedimiento y puso sus respuestas. Ya voy a explicar a qué me refiero por puso sus respuestas. Algunos me preguntaron, pero por eso les dije que leyeran las instrucciones. Para mí está claro en las instrucciones que yo creo que lo dije muchas veces, lo que cuenta es el papel que ustedes suben con sus soluciones. Esto simplemente es a donde se abre el examen. Lo que ustedes suben acá es su solución y esto es lo que se evalúa. Aquí no hay nada que evaluar. Y pues por formato de la universidad hay un pequeño problema. Por ejemplo, si yo me logro meter acá y logro ver cualquiera, eh, el campus tiene un problema que aquí abajo, si no me equivoco, aquí abajo, esto de acá, que se mira como de colorcito diferente, es un espacio donde ustedes pueden escribir. Sin embargo, no, o sea, aquí no hay nada en realidad que escribir. Y vi en algunos casos, algunas personas que pusieron 1, inciso A, 2, inciso C, 3, inciso tal, 4, 42 newton, 5 metros sobre segundo, 6, otra respuesta, 7 y otra respuesta. Y eso. Y espero que no haya sido que hayan puesto las respuestas aquí y que no subieron el procedimiento. Porque obviamente lo que cuenta es el procedimiento y no lo que se pone acá, ¿verdad? Yo podría evaluarles las de selección única, sí, pero las respuestas, o sea, no tengo el procedimiento para evaluarlo en caso de que solo hicieron eso. Así que voy a darles el beneficio de la duda, ¿verdad? Si alguno de ustedes sabe que no subió su procedimiento por X o Y razón, o sea, me escribe, ¿verdad? Eventualmente cuando yo haga el chequeo, porque ya en una memoria tengo esto. Estoy viendo que hay algo en el chat, parece. Sí, justo lo cambié, eso lo cambié justo hoy, que estaba revisando, estaba descargando todas las tareas, ¿verdad? Entonces eso hice el cambio. No sé si con eso, no creo, porque son dos actividades, aunque tienen el mismo nombre, son dos actividades distintas, ¿verdad? Entonces son dos espacios distintos en el campus al cual se suben las tareas. Entonces, como les digo o les repito, para lo de la prueba, eh, eventualmente voy a hacer el chequeo de los que supuestamente hicieron el examen según el campus y de los que entregaron el examen. Entonces yo voy a dar una lista de 4 personas, ¿ok? Si nadie se ha comunicado conmigo, lastimosamente la tengo que hacer pública, ¿verdad? O sea, la voy a escribir eh, para que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Si ustedes hicieron el examen, si tienen el procedimiento, ahí nos ponemos de acuerdo de cómo hacemos, dándoles el beneficio de la duda esta primera vez, ¿verdad? Pero ojo que eso no es algo que debería de estar haciendo, ¿verdad? Porque esto da apertura a que ustedes vengan y digamos, no, me digan, no, yo sí hice el examen, pero le pudieron haber tomado captura cuáles eran los problemas y cuánto tiempo ha pasado y después pueden haber arreglado sus procedimientos. ¿Se me entienden? Pero les voy a dar el beneficio de la duda en caso de que sea algo así que se les pasó, pero las instrucciones para mí estaban bien claras, ¿verdad? Eso es lo que tenía que decir. Con respecto a lo que dice la compañera, sí me fijé en eso, ¿verdad? O sea, yo en las tareas cortas, vamos a ver, tarea corta 2, tarea corta 3, ok, esta es la tarea corta 3, y cuando yo puse la tarea corta 4, que la había puesto aquí, esta decía tarea corta 3. Yo espero que no haya ningún problema, ok, solo miro 3 entregados acá, puede que haya habido un problema, no sé, pero en caso de que suceda algo similar y que yo les diga, no, esta usted no la entregó y por X o Y razón, les tendría que dar la oportunidad de volverla a subir, ¿verdad? Pero ya les cambié el nombre. O sea, la que era tarea, esta que estaba repetida como tarea 3, ya la cambié por tarea 4. Y la otra estaba en el capítulo 5, ¿correcto? Esta le puse tarea 5. Entonces ya corta 5. Entonces ya están, ¿ok? Las 5 tareas con su propio nombre. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a un tema nuevo, muchachos. ¿Ok?
Y ya me tomé 20 minutos de la clase hablando simplemente de cosas del examen. No sé si ustedes tienen algún comentario acerca de los exámenes, si sintieron que lo que se evaluó en clase fue conforme a lo que se evaluó en el, bueno, no lo que se evaluó en clase, lo que se vio en clase fue conforme a lo que se vio en el examen, si sienten que se les evaluó algo que yo no vi, ¿ok? O cualquier observación que tengan, es bienvenida. A menos de que sea, el examen estuvo muy difícil, digamos, porque ahí no puedo controlar mucho, digamos. Por mi Pero, parte no hay, ingeniero. Por mi parte. Sí, igual yo vi que todo estaba acorde a lo que usted enseñó. ok, entonces vamos a iniciar con este, es el segundo tema, les recuerdo, movimiento circular, es el primer tema. Ese son los videos que les compartí. El siguiente tema es trabajo y energía. El primer tema, movimiento circular, es como un caso bien específico que no se mira en la primera unidad de cinemática y de dinámica, porque se miran las dos cosas. Ahora vamos a hablar de trabajo, ¿verdad? Y trabajo sí tiene cierto grado de similitud. La palabra trabajo, cuando hablamos de trabajo de forma cotidiana, a cuando hablamos de trabajo en física, ¿verdad? Claro, cuando nosotros hablamos de trabajo hay en forma cotidiana hay distintas formas de interpretar qué es el trabajo, ¿verdad? Porque podemos hablar literalmente de una ocupación o simplemente cuando ustedes están estudiando, podrían decir que es un cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Nada más que ese es un trabajo que diría yo mental, ¿verdad? Pero lo mismo, digamos, un albañil que está moviendo arena, entonces él está haciendo un tipo de trabajo. Entonces, más tirado a lo del albañil es lo que nosotros miramos, ¿verdad? Ese tipo de trabajo físico, ¿verdad? Que tiene que ver o que se relaciona con el movimiento de las cosas. Entonces, al final las definiciones de trabajo y las definiciones de energía son algo que todavía no hemos visto en energía, pero estas dos definiciones son algo digamos, redundantes para en realidad definir uno bien o vamos a definir el otro. Y la definición sin utilizar la palabra energía es una acción, y cuando hablamos de acción es fuerzas que generan o se asocian, pongo yo en paréntesis, porque no necesariamente van a generar un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Con esto, si yo estoy aplicando una fuerza, obviamente, el punto de esa fuerza no es, al final, va a ser ya sea mover un objeto o detenerlo. Entonces, si lo queremos mover, queremos que pase de una posición A a una posición B. Y si lo queremos detener, queremos de que ese objeto se detenga, por ejemplo, en 10 metros, no en 15, ¿verdad? Entonces, siempre podemos relacionar esa fuerza, ¿verdad? Con un desplazamiento del objeto. Y nosotros estamos aplicando una fuerza y la podemos relacionar esa fuerza con lo que es lo que se está desplazando el objeto, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren estas dos cosas, hay una fuerza aplicada a un objeto y hay un desplazamiento, entonces sabemos nosotros que va a haber un trabajo, ¿verdad? Para nosotros eso va a ser trabajo. Entonces es un poco contraproducente, no contraproducente, pero digamos la definición comparado a la vida cotidiana puede quitarse un poco el sentido porque digamos que una persona viene y levanta una pesa y luego esas pesas las mantiene en esa posición. Entonces obviamente tiene que hacer una fuerza. Es correcto, tiene que hacer una fuerza. Pero si las estoy manteniendo en la misma posición, entonces desde el punto de vista de física, yo digo que no está haciendo trabajo. Lo cual se escucha raro, ¿verdad? Porque obviamente para mantener, digamos, si alguien está haciendo, no sé cómo se llaman, creo que barra libre se llama, ¿verdad? La que levantan las pesas, se acuestan y levantan la pesa hacia arriba. Digamos sí, que la levantan y la mantienen ahí arriba. Mientras la mantienen ahí arriba, obviamente está haciendo algún tipo de esfuerzo físico. Entonces nosotros, desde el punto de vista cotidiano, decimos, uy, está haciendo algún tipo de trabajo. Pero desde el punto de vista físico, cuando la persona lo está manteniendo ahí arriba, por mucho esfuerzo y mucho sudor que esté gastando él, no está haciendo trabajo, porque no está moviendo, no hay un desplazamiento, a pesar de que él está aplicando una fuerza, no hay un desplazamiento. Entonces, otra definición de trabajo que tenemos nosotros es
relacionado con la acción de impartir o sustraer energía a un cuerpo o sistema. Entonces, cuando decimos impartir o sustraer, viene de las dos cosas que yo les dije, ¿verdad? Si una caja está en reposo y yo la quiero mover, entonces yo le aplico una fuerza. Entonces yo hago un trabajo para mover la caja. Ese trabajo que yo hago es básicamente impartirle de mi energía, digamos, a la caja. Y entonces la caja se mueve. Por otra parte, si vengo yo y estoy deteniendo un objeto, ok, entonces yo hago un trabajo de tal forma de que el objeto se va a detener. Entonces, lo que estoy haciendo con mi trabajo es quitarle energía al objeto, ¿verdad? Absorbiendo, sustrayéndole, digamos, esa energía al objeto. En este caso, un tipo especial de energía que es la energía cinética, que la vamos a ver si se puede el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poco, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la fuerza y el trabajo están relacionadas al compararlo con el desplazamiento, ¿verdad? Entonces aquí yo simplemente pongo, ok, tenemos una fuerza, esa fuerza le vamos a llamar F, ¿verdad? Y digamos que esa F es una cantidad F, ok, una magnitud F en dirección X, y tenemos un desplazamiento delta S, y a S le vamos a llamar delta S, que simplemente es la magnitud, ¿verdad? La distancia de ese desplazamiento en dirección X. Y al relacionarlos los dos para ver qué tanto trabajo se hizo, qué tanto trabajo realizó esta fuerza, entonces simplemente los voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico estos dos valores, ¿ok? Multiplico la cantidad, la fuerza, ¿verdad? La magnitud de la fuerza que estoy aplicando, la multiplico con la magnitud del desplazamiento que tuvo el objeto, ¿ok? Yo lo que voy a tener es esto, ¿verdad? F por delta S. Y esto de acá, para nosotros es trabajo. Eso es trabajo. Fuerza, o sea, así vamos a relacionar la fuerza con el desplazamiento y eso es lo que nos va a decir a nosotros qué tanto trabajo se hizo. Por ejemplo, si yo aplico mucha más fuerza, entonces estoy haciendo más trabajo. Y esa fuerza logra hacer un desplazamiento o logra evitar un desplazamiento. Y por otra parte, si yo aplico una fuerza de 10 newtons y muevo el objeto 10 metros, obviamente no podemos decir que eso es lo mismo que yo aplique la fuerza de Newton, pero mueve el objeto 20 metros. Obviamente se hizo más trabajo, entre comillas, o como lo quieran interpretar, cuando lo moví más distancia, ¿verdad? Entonces, por eso se multiplican, ¿verdad? Las dos cosas, o sea, aplicar más fuerza o desplazarlo más, implica que se hizo más trabajo, o sea, que se impartió más energía al objeto. Ya vamos a ver más adelante cómo se relaciona con la energía. Entonces, trabajo lo vamos a llamar W. Esto viene de su nombre en inglés, work, ¿verdad? Y este trabajo, estamos viendo nosotros que lo podemos definir, pues, simplemente como una fuerza por un desplazamiento. ¿Ok? Una fuerza por un desplazamiento. En este caso, los dos iban en la misma dirección, este es facilito, ¿verdad? F por delta S. Ahora, fíjense bien, es magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, magnitud por magnitud, el trabajo es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente va a tener un número y una unidad. No va a tener dirección, ¿verdad? No tiene sentido decir yo hice tanto trabajo hacia arriba o tanto trabajo hacia abajo o hacia la izquierda. No, yo hice tanto trabajo, ¿verdad? O sea, yo gasté tanta energía. No importa si yo la gasté subiendo o bajando las gradas. Gasté energía. Lo mismo. Pongámoslo en términos de trabajo. Yo hice trabajo al subir las gradas, ¿es cierto? ¿Cuánto? Un número. Igual, si bajo las gradas, también estoy haciendo trabajo. ¿Cuánto? Un número, ¿verdad? No nos importa que yo subí o bajé las gradas. Lo que nos importa es que hice trabajo, esa cantidad. Y bueno, ¿cuál es la unidad de trabajo? Fuerza tiene unidad de newtons, ¿verdad? El desplazamiento tiene unidad de metros. Por lo tanto, el newton metro es la unidad de trabajo y el newton metro se puede
abreviar como una J mayúscula que viene de la unidad de trabajo, ¿verdad? Que es el Joule. Que por cierto, también es la unidad de energía. Ok, entonces ahí ya tenemos nosotros, perfecto, el trabajo es W y W es F por delta S. Bueno, en este caso fue bien sencillo. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que yo tengo abajo? Yo les estoy diciendo que la fuerza F, aquí es fácil, ¿verdad? Yo estoy empujando hacia la derecha, entonces el objeto se va a desplazar hacia la derecha, obviamente, y bueno, así relaciono las fuerzas. Pero ¿qué pasa si mi fuerza en realidad no es exactamente a la derecha, sino que es una fuerza con un ángulo? Entonces yo tengo una fuerza F, ¿ok? Yo tengo una fuerza F que está a un ángulo phi. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la horizontal, obviamente. Y esa fuerza F, bueno, como nosotros hemos visto en clase, digamos, que imagínense que vengo yo, agarro mi maleta, van a ir de viaje, agarran su maleta de rueditas, cuando la llevan, ¿verdad? Ustedes aplican una fuerza en esta dirección, pero su maleta no sube, ¿verdad? Su maleta se desplaza horizontalmente siempre. Entonces aquí estoy representando yo siempre el desplazamiento. Digamos, a esta caja se le aplica esta fuerza, ¿ok? Y entonces esa caja se mueve desde aquí hasta aquí, ¿ok? Generando el desplazamiento delta S, que es lo que está en morado, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la fuerza está en diagonal, pero el movimiento es hacia la derecha. Bueno, yo puedo venir y definir, ok, yo voy a descomponer mi fuerza entre una componente que es, le llamo F, y dos barritas, que quiero decir F paralela. ¿Paralela a quién? Al desplazamiento. Y F perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al desplazamiento. Entonces, fíjense bien, muchachos. ¿Creen ustedes o cuál de esas dos componentes creen que en realidad me está contribuyendo al desplazamiento, a desplazar el objeto? Creo que ambas fuerzas. ¿Usted cree que esta está o esta logra o hace un efecto en cuánto se mueve este objeto en esta dirección? Por sí solas creo que no, pero ya las dos juntas, la F paralela y F perpendicular, ahí, Bueno, esas dos sumadas creo que harían la F, la fuerza total. lo que dijo usted es completamente correcto, pero mi pregunta iba en esa dirección como la pensó primero. Yo sé que esta fuerza es la suma de esta más esta, ¿ok? Pero bueno, quiero ver yo, entre comillas, quién es el responsable o quién de esas dos fuerzas está haciendo trabajo. Entonces las voy a estudiar individualmente. Si yo solo aplico esta fuerza F paralela, ¿creen ustedes que el objeto se mueva de forma horizontal? La paralela sí. Perdón, perpendicular. Dije paralela y circulé esta. Si yo solo aplico la perpendicular, ¿creen ustedes que el objeto se mueva de forma horizontal? La verdad es que no, ¿verdad? O sea, no va, esta fuerza por sí sola no va a generar este desplazamiento. Por otra parte, si yo solo aplico la paralela, que es la que había dicho, pero no había circulado, esa sí puede generar ese movimiento, ¿verdad? Por sí sola puede generar el movimiento. Entonces, en realidad, ¿ok? Esta fuerza, que es un vector, tiene una componente paralela y tiene una componente que en este caso es perpendicular. Y delta S, desplazamiento que se genera al aplicar esa fuerza es puramente en X. Entonces, la única de esas dos fuerzas, o sea, esta fuerza que yo estoy aplicando en Y no me está contribuyendo a mí a realizar este pedazo de desplazamiento. Si yo solo aplicara esta fuerza F perpendicular, no se mueve el cuerpo en X. ¿Ok?
Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo yo, ok, entonces ahora el trabajo es simplemente la componente que sí va a la par del desplazamiento. O sea, en este caso sería F perpendicular por delta S. ¿Por qué? Porque esta es la única que en realidad sí está contribuyendo, ¿se fijan? Porque va en la dirección del desplazamiento. ¿Okay? La otra, al final, se está perdiendo, digamos. Esa fuerza que yo estoy haciendo hacia arriba no me está ayudando a mover mi maleta. Está ayudando a otra cosa, ¿verdad? Está ayudando al hecho de que, bueno, si yo no hago esa fuerza hacia arriba, entonces la maleta va a ir arrastrándose toda. Pero la maleta no se está moviendo. Una vez que yo la levanto al nivel que yo quiero y ya me muevo de forma horizontal, voy jalando en diagonal, pero la maleta no se mueve hacia arriba, solo se mueve en X. O sea, la única fuerza que genera un movimiento o que está relacionada al movimiento, en este caso la paralela. Entonces diría yo, bueno, el trabajo es esa fuerza paralela, que es la que va con la dirección del movimiento, esa fuerza paralela por el desplazamiento. Y bueno, definitivamente nosotros podemos venir y decir, bueno, esa fuerza paralela es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿ok? Phi, por delta S. Simplemente encontré el F perpendicular en términos de F, que es la fuerza total, y el ángulo al cual estoy aplicando la fuerza. Y usualmente nosotros vamos a escribir esto en realidad así. F delta S por el coseno del ángulo. Donde hay que recordar que este ángulo phi se mide entre el eje más X y la fuerza. ¿Okay? Yo lo mido desde acá hasta acá. ¿Okay? Desde el eje X positivo hasta la fuerza. Ok. ¿Y qué si hay una forma de escribir esto de forma general, ¿verdad? Se fijan, en este caso es simplemente fuerza por desplazamiento y en este caso fue fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, básicamente, ¿verdad? Aquí puse más X, en realidad no debería de ser más X, más X es... más X es la dirección del desplazamiento, que es un caso específico de mi ejemplo, pero en realidad es el ángulo se mide entre el vector desplazamiento y la fuerza, ¿ok? O sea, entre el vector desplazamiento, que es el morado, y la fuerza, ¿ok? Hay una forma de escribir ambos casos en una sola expresión, muchachos. Y entonces, la expresión general para trabajo es que el trabajo va a ser el vector fuerza multiplicando en producto punto al vector desplazamiento. De esta forma, a mí no me importa si el desplazamiento, porque aquí yo puse un ejemplo bien específico siempre, que el desplazamiento era en X, pero ¿qué pasa si un objeto se está desplazando en esta dirección, en diagonal? Ya el desplazamiento no es en X, sería algo en X y algo en Y, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado. Entonces, esta es más general, en la cual a mí solo me importa en realidad cuál es el vector fuerza, cuál es el vector desplazamiento, ¿ok? Y yo sé que el producto punto o el producto escalar entre estas dos cantidades me va a dar lo que es el trabajo, ¿ok? Eso es todo. Y bueno, ¿qué pasa o qué sucede cuando yo aplico una de las definiciones del producto punto? Una de las definiciones del producto punto es, ok, magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que es la misma definición que yo di acá y que de hecho recuperamos la primera definición, ¿ok? En el caso de que aquí F va en X más, delta S va en X más. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Y recuperamos esto de acá. Entonces esta es una expresión general, ¿ok? Podemos definirla así, si quieren, o pueden recordar que es F.delta S. Es lo mismo, escribir esto y escribir esto es lo mismo.
Pero, ¿en qué me ayuda a mí? ¿Qué pasa si en algún caso a mí no me dan cuánto es el ángulo y me dicen simplemente que el desplazamiento es y me dan un vector y que la fuerza es, me dan otro vector? Bueno, yo ya sé, ¿ok? Yo ya sé que esto también va a ser lo siguiente, ¿verdad? Fx en X más Fy en Y, producto punto, delta X en X más delta Y en Y, y esto queda igual a Fx delta X más Fy delta Y. Y es una cantidad escalar, ¿verdad? Esto es un escalar y esto es un escalar. Entonces sigue siendo lo mismo. Un escalar que se mide en joules. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Esa de acá, eso que está en el cuadro, es la definición matemática de qué es el trabajo. Yo tenía una pregunta. Como dice que el trabajo se va a medir desde el eje X positivo. No, no, pero el ángulo es el que dije que se iba a medir entre el eje X positivo, pero después rectifiqué, ¿verdad? Se mide entre el vector desplazamiento y la fuerza. Ah, ok, ok. No, no había escuchado esa parte. Sí. Sí, es que primero había dicho delta X, pero es que, perdón, el eje X positivo, pero estaba equivocado. O sea, era una casualidad de que en este caso yo el desplazamiento lo haya puesto en la dirección X, pero la definición correcta es decir, entre el vector desplazamiento y la fuerza. Por ejemplo, si viene y hay un vector desplazamiento que va en esta dirección y la fuerza está aplicada en esta dirección, este es mi delta S y este es mi F, entonces, ¿cuál es el phi? El phi es el ángulo que hay entre estos dos vectores. Así de sencillo. Ok. Ahora, es una cantidad escalar. Una cantidad escalar es simplemente un número, pero este es un número que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Ok? Positivo, negativo o cero. ¿De quién va a depender? Al final va a depender de la dirección en la cual nosotros estemos aplicando la fuerza. Bueno, en realidad de la dirección en la que estemos aplicando la fuerza con respecto al desplazamiento. Aquí, esperen, eso lo estoy contestando un mensaje a un compañero suyo. Aquí, para estos ejemplos, yo voy a utilizar por simplicidad, ¿verdad? Desplazamiento en la dirección X. Todos los casos son desplazamiento en la dirección X. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo? Ok, cuando digo desplazamiento en la dirección X es que a fuerza, imagínense, la caja se está moviendo hacia la derecha. No cuestionemos eso. No cuestionemos cuál es, o sea, quién la está moviendo, etcétera. Simplemente se está moviendo hacia la derecha. Entonces, va a ser positivo cuando, obviamente, cuando una fuerza que yo esté aplicando, ojo, digamos, si esta es la fuerza, va a ser positivo si esa fuerza tiene una componente paralela que va en la misma dirección que el desplazamiento. Ahí va a ser positivo. ¿Okay? Tiene una componente que va en la misma dirección del desplazamiento. Pero en otras palabras, ¿cómo puedo decir esto yo? Ah, bueno, que el valor absoluto del ángulo phi, ojo que digo valor absoluto, ¿verdad? Del ángulo phi tiene que ser un valor entre 90, 0 y 90. ¿Por qué valor absoluto? Porque en realidad esa fuerza aplicada podría ser en esta dirección, podría ser hacia abajo. Y siempre va a tener una componente paralela al desplazamiento que va en la misma dirección, ¿verdad? Este caso va en X. Entonces, ¿cómo pueden pensar ustedes? Aquí, ustedes están jalando de alguna forma la caja, ¿verdad? A pesar de que no le están jalando perfectamente horizontal, ustedes están contribuyendo a ese desplazamiento de la caja. Ahora, ¿cuándo va a ser negativa? Bueno, cuando la fuerza en realidad va en contra, digamos, del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso les digo, no cuestionen el hecho de que la caja se está moviendo hacia enfrente, pero alguien está aplicando una fuerza en esta dirección. Entonces, si yo encuentro la componente que va paralela al desplazamiento, sería esta, pero va paralela en dirección
opuesta. ¿Ok? En dirección opuesta. Y esto sucede cuando, en casos en los cuales el ángulo o el valor absoluto del ángulo está entre 90 y 180. ¿Por qué digo eso? De nuevo, porque puede existir el caso en el cual estamos acá, en el tercer cuadrante. ¿Ok? Ese ángulo, si yo lo mido en esta dirección, es negativo, qué sé yo, negativo 130. Por eso lo escribo de esta forma. Y el trabajo puede ser cero, o sea, puede existir una fuerza que se esté aplicando durante un movimiento, pero no me genere trabajo. Antes de seguir, ¿qué tipo de fuerza creen ustedes que va a generar, que va a hacer trabajos negativos? La fricción puede ser o la La tensión. fricción. La fricción definitivamente siempre va a hacer trabajos negativos. La tensión puede hacer trabajos negativos y puede hacer trabajos positivos, pero la fricción siempre se opone al desplazamiento. Entonces, la fricción siempre va a ir en dirección contraria de la dirección, por lo menos la fricción cinética, ¿verdad? Estamos asumiendo que ya hay desplazamiento. De la fricción cinética siempre va a ir en contra del desplazamiento del objeto, ¿verdad? ¿Y qué fuerza no va a generar trabajo? Bueno, imagínense ustedes que esta caja se está desplazando de forma horizontal y que vienen ustedes y dicen, nah, yo le voy a poner la mano aquí arriba y la ponen directamente hacia abajo. ¿Su mano está ayudando a que la caja se desplace? No. Entonces, ¿hace trabajo su mano? No. O sea, la caja se está desplazando, pero su mano no está contribuyendo. Entonces, ¿cuál es este caso? Cuando las fuerzas son perpendiculares, ¿ok? Perpendiculares al desplazamiento. ¿Ok? Esas fuerzas no van a contribuir a los desplazamientos, las fuerzas perpendiculares. Y eso nos quedó claro a nosotros de aquí, ¿verdad? Si yo hago aquí el producto punto entre estos dos, desaparece la fuerza perpendicular. Está implícito en el producto punto. El producto punto solo me agarra la proyección o la componente que va en la misma dirección. La perpendicular se pierde, entre comillas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, le todo claro. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a discutir algo, ¿verdad? De nuevo, pongo el ejemplo de tal forma de que el desplazamiento es en X solo por simplicidad, ¿ok? Solo por simplicidad. Ahorita hablamos de un trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Así como en la unidad pasada, yo a una caja, ¿ok? A una caja le puedo aplicar una infinidad de fuerzas. F2, alguien que esté empujando hacia atrás, F3, y así, N fuerzas, ¿verdad? F sub M le voy a poner, M fuerzas. Hay M, o sea, cuando digo M cantidad de fuerzas, es cualquier cantidad de fuerzas que pueden imaginar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aplicándosele a este cuerpo. Sin embargo, viene el cuerpo y se desplaza. Entonces, si yo estudio cada una de estas fuerzas, esta fuerza la puedo asociar al movimiento. Esta fuerza la puedo asociar al desplazamiento, mejor dicho. Esta fuerza de alguna forma la puedo asociar al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, así como teníamos un trabajo neto, vamos a tener una fuerza neta, vamos a tener algo que se llama trabajo neto. Entonces, en general, trabajo neto, yo le digo neto, pero creo que el libro le suele llamar trabajo total. Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? Si yo tengo varias fuerzas y cada una de esas fuerzas está haciendo un trabajo, incluso podemos considerar las fuerzas que están haciendo trabajo nulo, solo por decir algo, ¿no?
Pero hay N cantidad de fuerzas y estas, a cada una le puedo calcular un trabajo, ¿ok? ¿Verdad? Yo puedo venir y de aquí decir, ok, W1 es ¿cuánto? Es F1 por delta S. W2 es igual a F2 por delta S. W3 es igual a F3 por delta S. ¿Ok? Y así sucesivamente. Claro, ¿verdad? Cada una de estas me va a dar resultados diferentes. Por ejemplo, F1 me va a dar un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección del desplazamiento. F2 me va a dar un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque tiene una componente que va en la misma dirección que el desplazamiento. F3 me va a dar un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque va en contra del desplazamiento. Fm, ¿ok? Me va a dar un trabajo positivo. No me importa cómo sea el trabajo, yo simplemente calculo cada uno de los trabajos individuales. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro el trabajo neto? Pues sencillo. Yo el trabajo neto, una vez que yo calculo cada uno de estos me va a dar una cantidad escalar, o sea, un número. Este me va a dar 10, 20, menos 3, 4. ¿Cómo calculo yo cuál es mi trabajo total? Bueno, sumo los trabajos individuales, ¿verdad? Sumo la contribución de cada uno. Entonces, el trabajo total simplemente va a ser la suma de W1 más W2 más hasta llegar a Wm. Que esto se puede reescribir, ¿ok? Como el trabajo total. Simplemente, esto es cuestión de notación, no importa. La suma de I igual a 1 hasta M, ¿de quién? De cada trabajo individual. Entonces, M es el número de trabajos que existe. En este caso había 4, ¿verdad? Entonces sería W1 más W2 más W3 más W4. Ese es el significado de esta sumatoria, ¿verdad? De ese símbolo sigma. Sería W1 más, o sea, lo que tengo arriba. ¿Okay? Suma de la primera, después corro el índice, segunda, corro el índice, tercera, corro el índice, hasta llegar al valor M. Es simplemente notación. ¿Ok? Podemos calcular, entonces, si hay varias fuerzas actuando sobre un sistema, podemos calcular nosotros cuánto es el trabajo total, calculando cada uno de los trabajos individuales y sumándolos. Esa es una opción. Y la otra opción, que usualmente no la usamos, pero se utiliza para esta demostración. La otra opción es lo siguiente. Ok, yo estoy diciendo, el trabajo total es la suma de cada uno de los trabajos individuales, pero también puedo irme aquí. Ah, bueno, yo sé que el trabajo total yo sé que el trabajo total es la suma de cada trabajo. O sea que yo sé que esto va a ser va a ser una redundante, W1 más W2 más hasta llegar a Wm. Y yo sé que cada uno de estos, muchachos, es la fuerza 1 punto delta S. Delta S es ¿quién? Es el desplazamiento que tuvo esta caja. Más la fuerza 2 punto delta S. Es el mismo desplazamiento. Todas las fuerzas están aplicándose simultáneamente a esta caja y con ese conjunto de fuerzas estamos llegando y haciendo este desplazamiento. Entonces todas se asocian al mismo desplazamiento, ¿verdad? El delta S no cambia. Más, llegamos hasta la última, F sub M punto delta S. Se fijan que delta S es el mismo, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo reescribir. El trabajo total se puede reescribir así. F1 más F2
¿ok? Más Fm hasta llegar a la última, ¿verdad? En el caso de que hubieran 20, es F1 más F2 más F3 más F4 más F 20. Si solo son 3, F1 más F2 más F3. Y todas esas le saqué como factor común esto, ¿verdad? El producto punto con el vector delta S. Se fijan cómo es lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir F1 por delta S, F2 por delta S, F3 por delta S. Es lo mismo. Pero ¿qué es esto de acá? F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6. Esto de acá. Es esto de acá. ¿Y qué es eso de ahí? Así como lo dibujé yo. Bueno, es la fuerza neta. Se escucha lógico y redundante y como que lo hicimos, pero vale la pena hacer el énfasis, ¿verdad? Entonces, si yo tengo n cantidad de fuerzas actuando sobre una caja o sobre cualquier objeto y eso produce un desplazamiento delta S, yo puedo encontrar cuánto es el trabajo neto de dos formas. Número uno, si yo conozco cuántos son las fuerzas individuales, pues fácilmente calculo cada una de las fuerzas individuales, cada uno de los trabajos individuales, ¿ok? Y luego lo sumo. Y eso me da el trabajo neto, la suma de todos los trabajos individuales. Completamente válido. Por otra parte, ¿qué tal si alguno de ustedes dice, no, yo no quiero, yo lo voy a encontrar de la siguiente forma? Yo sé que todas estas fuerzas están actuando y eso es lo mismo a decir que una fuerza neta, delta F, delta sigma F, está actuando. Y esa fuerza neta genera un desplazamiento. O sea, la fuerza neta genera un desplazamiento o está asociada a un desplazamiento. Entonces, el trabajo que hace la fuerza neta es el trabajo total o el trabajo neto. ¿Ok? ¿Cuál vamos a utilizar? Cuando a mí me digan, Juan empuja la carreta, Carmen la está intentando detener, Alfonso se sienta en ella, hay fricción, calcule cuánto es el trabajo total que hay sobre la carreta si ésta se desplaza 5 metros hacia enfrente. Lo común para nosotros va a ser esta, ¿verdad? Ah, bueno, voy a calcular cuál es el trabajo individual, cuál es cada uno de los trabajos individuales. Boom, 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 boom. Y luego lo sumo. Y ahí tengo mi trabajo total. Este no es muy común para resolver ejercicios. Sin embargo, es necesario haberlo dejado claro, ¿verdad? Que el trabajo total es igual a el trabajo hecho por la fuerza neta para esta demostración que vamos a hacer lastimosamente hasta el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana vamos a partir con teorema de trabajo-energía y luego vamos a ver qué pasa cuando la fuerza es variable. Si se fijan, esto lo dejé así porque, bueno, dejé algunos espacios en blanco, pero no lo borré todo porque el punto es era avanzar un poco. Y luego el último tema es potencia. Potencia es bien sencillo. Entonces voy a intentar verlo el día de mañana de un solo, ¿verdad? Esperando que lo podamos ver porque vamos un poquito, esta unidad es un poquito más corta, ¿ok? O sea, yo les di ejercicios este día del examen. Estos 2 días, ¿ok? Estos 2 días se los dejé para estos temas que teníamos que iniciarlos el miércoles, ¿verdad? El viernes tuvimos que haber empezado con esto y se supone que se miren un solo día y sin embargo yo solo cubrí una sección. Entonces, mañana vamos a intentar cubrir las 6.2, 6.3 y 6.4, que si se fijan la ponen acá. Y luego vamos a tener que tomar 2 días para hacer problemas de energía, de trabajo y energía. ¿Okay? Para que vayamos, digamos, entre comillas, atrasados solo un día. Y voy a tomar de nuevo la misma consideración, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de ejercicios. Yo tengo ejercicios, obviamente, que los he hecho periodos pasados, ¿ok? Que son estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar no repetir solo estos, ¿ok? Trabajo y energía es súper sencillo los ejercicios.
Pero voy a intentar no repetir solo estos. ¿Para qué? Para que estos les queden a ustedes. Yo les voy a decir, voy a poner acá YouTube tal video, YouTube tal video. Y lo único que tienen que hacer es buscar, ¿verdad? O sea, Miguel Serrano, FS100. Entonces aquí está, eventualmente, bueno, me están plagiando los exámenes de los... o alguien hizo una lista de reproducción con mis, con mis videos, parece, bueno, no sé. Pero debería de salir en algún lado. Aquí está. Ustedes ya tienen acceso a mi canal. Entonces lo único que tienen que hacer acá sería, digamos, FS100 segundo pack. Yo les dejo escrito ahí, ¿verdad? El nombre, segundo pack 2021. Ejercicios. Algo así. Entonces yo les voy a dejar dicho eso, por ejemplo, esto, y ustedes van acá y revisan el tiempo que yo les digo, ¿verdad? ¿Ok? Y así ustedes pueden revisar. Revisar los ejercicios extra que les estoy dejando. No es obligatorio, pero les queda, ¿ok? Es para diversificar, ¿verdad? Para que ustedes puedan, veamos unos ejercicios en clase y todavía haya más explicaciones, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos los repita y tal vez otros no. Lo vamos a dejar por aquí, muchachos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a... ¿Cómo se llama? Con respecto a... Ya sea el examen o a la clase. ¿Cuándo esperaríamos tener la revisión, Lick? Si molesta que Ok. pregunte. Hay también algo en el chat. Ah, pero es la misma. Bueno, yo voy a intentar, ¿verdad? O sea, después de esto, como les digo yo, a las 9 estoy subiéndole las cosas de la clase usualmente, pero vamos a ver qué tanto avanzo durante la semana. Dependiendo de cuánto avance durante la semana, les voy a poder decir más o menos cuándo. Como no he empezado, no sabría decirles, ¿verdad? Pero yo esperaría que para el fin de semana, que yo haya avanzado lo suficiente durante la semana para que el fin de semana yo pueda terminar de revisar sus exámenes y ya sea el sábado o el domingo o el lunes, dependiendo de cuánto me tarde ya se los tenga. No es final, pero eso es lo que yo esperaría, avanzar de a poquito durante la semana, ¿verdad? De tal forma de que cuando ya llegue el fin de semana yo pueda terminar de revisar esos exámenes. Ok, gracias, Lick. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay consultas, lo dejamos por aquí y nos miramos el día de mañana para terminar el capítulo de trabajo y energía. Bueno, la teoría, ¿verdad? Bueno, que pasen una buena noche, muchachos. Buenas noches, Lick.